Existen diferentes formas de representar una función. Cabe señalar que cada una de estas formas representan lo mismo dependiendo de cómo es que se exprese. No es necesario tampoco de que ustedes, cuando tengan un ejercicio, lo representen en todas las formas. Basta con una de ellas para que nosotros podamos entender que es una función. Estas son las 6 formas en las cuales nosotros podemos interpretar a una función. Primero, a través de una oración. Es muy común que cuando nosotros ingresamos a Matemáticas 1, nivel preparatoria, en Matemáticas 1 tenemos que cambiar de un lenguaje común a un lenguaje matemático. Y esto lo hacemos precisamente a través de una oración, porque es el lenguaje común que nosotros manejamos. Lo que hay que entender aquí es de que si las operaciones básicas que sabemos en matemáticas son sumar, restar, multiplicar y dividir, hay que tomar en cuenta que para la sumatoria existen diferentes palabras que son sinónimas, en las cuales nosotros podemos entender a la sumatoria. Palabras que nos representan de diferente manera, pero que al final representan precisamente lo que nosotros vayamos a sumar. Por ejemplo, cuando nosotros incrementamos, cuando nosotros adicionamos, cuando nosotros ponemos. Si nosotros esto lo utilizamos en un lenguaje común, cualquiera de ellas significa suma. No necesariamente a ti te van a decir suma un número con otro número. A lo mejor te dicen al número 4 adiciónale un 8. Lo que les están diciendo ustedes es de que al 4 le están sumando un 8. Entonces, existen diferentes sinónimos de las operaciones matemáticas que ustedes tienen que cambiar para poderlo realizar. Aquí tenemos un ejemplo muy común en donde aplicamos una oración en un lenguaje común, y esta oración representa para nosotros una función. Les dice: a cada número entero del 1 al 4 se le asocia su doble. Vean ustedes que esta oración está compuesta de diferentes maneras, es decir, a cada número entero. Como no estamos especificando qué número es el que vamos a tener, y es un número que puede ser entero, entonces nosotros le adicionamos una literal. En matemáticas le adicionamos una literal. Esta literal normalmente va a ser la X, que significa que cuando nosotros hablemos a un número, a cada número, este número siempre va a ser la X. Entonces tenemos a cada número entero del 1 al 4. Estamos especificando de dónde hasta dónde tenemos que actuar para poderlo realizar. En este caso, para una explicación muy sencilla, vamos a realizar del 1 al 4 únicamente, no vamos a ocupar los demás, ¿ok? Se le asocia, y aquí viene la asociación, la relación, la correspondencia que nos indica que esto es una función. Es decir, estamos relacionando nosotros, asociando o tener una correspondencia de algo con algo. Y lo que estamos relacionando es los números enteros del 1 al 4. ¿Con quién lo estamos asociando? Lo estamos asociando con el doble de cada uno de ellos. Entonces, ahí es en donde aparece el concepto de la función, cuando nosotros asociamos. Ahora, esta es la parte en donde corresponde a una oración. Si nosotros lo interpretamos mediante un diagrama, hacemos lo que nos dice aquí. Hay que recordar que el diagrama no es más que a través de 2 huevecillos. Estos huevecillos me indicarían a mí la función. Dentro de cada uno de los huevecillos, esta es la variable X, esta es la variable Y, vamos a poner lo que corresponde a cada número entero. Habíamos mencionado que es la X, del 1 al 4, por lo tanto aquí va a ser 1, 2, 3 y 4. A cada número entero del 1 al 4 se le asocia, la asociación de la función va a estar aquí mediante flechas, y cada flecha va a estar asociando el doble de lo que le corresponde a la X. Es decir, si la X es 1, el doble sería 2. Si la X es 2, el doble sería 4. Si la X es 3, el doble sería 6. Si la X es 4, el doble tendría que ser 8. Y ahora lo que vamos a hacer nada más es relacionarlo mediante una línea para decir que el 1 está relacionado con el 2, que el 2 con el 4, que el 3 con el 6 y el 4 con el 8. Cuando esto está surgiendo lo que nosotros le llamamos función.
y esta función está representándose mediante un diagrama. Después tenemos la ecuación, que es otra forma de representar a una oración. Y esta ecuación se hace muy comúnmente con lo que nosotros sabemos, es decir, con lo que les acabo de mencionar de una oración que representa a cada número entero la x, del 1 al 4, que es de dónde a dónde, y luego se le asocia su doble. Ahí es en donde nosotros vamos a empezar a encontrar la ecuación. A cada número entero les habíamos dicho que es la x. Esta es nuestra variable independiente. Del 1 al 4 no hay problema, porque la x puede tomar valores del 1 hasta el 4. Pero aquí viene la asociación. Se le asocia su doble. Quiere decir que vamos a relacionar el doble de lo que vale la x. Y el resultado me va a dar para mí lo que vale y. De ahí entonces tenemos que esta ecuación representa lo mismo en oración, representa lo mismo en diagrama. ¿Por qué? Porque si a esta ecuación la x toma el valor de 1, 2 por 1 me va a dar y 2, y es lo que tenemos acá. Si la x representa el valor de 2, 2 por 2 es 4, y la y tendría que ser 4. Si es 3, 3 por 2 son 6, si es 4, 4 por 2 son 8. Y ahí tenemos nuestra ecuación. La x representa cada número entero, a esta x le vamos a sustituir valores del 1 al 4, y a esta x se le está asociando el doble, este 2 que tenemos. Luego tenemos una representación que es a través de una tabla, que normalmente nosotros la hemos conocido como una tabulación. La tabulación se puede hacer de dos maneras, se puede hacer vertical o se puede hacer horizontal. Por el espacio que tenemos, lo vamos a hacer horizontal, es decir, lo vamos a hacer de esta manera. Y lo que vamos a hacer nosotros es asignarles el valor de x y y. Primero x, porque x es el que va a cambiar dependiendo de cada uno de los valores, y la y va a depender de cada uno de estos valores. Es decir, cuando la x tome el valor de 1, y tiene que ser 2. Cuando la x tome el valor de 2, y tiene que ser un 4. Cuando la x tome el valor de 3, y puede ser 6. Y cuando es un 4, y tiene que ser un 1. Y ahí tenemos la tabla, que esta fue obtenida a través de la ecuación y del diagrama o de la oración. Cualquiera de ellas representa una función. Luego tenemos los pares ordenados. En Matemáticas 3, Geometría Analítica, vimos nosotros las parejas ordenadas, que es la conformación de dos números que representan a la x y a la y a través de una coma y encerrado con paréntesis. Nosotros lo que vamos a hacer es relacionar esto a través de parejas ordenadas. Es decir, vamos a relacionar el 1 de la x con el 2 de la y, en la y, pero es la misma relación. También tenemos el 2 con el 4, también tenemos el 3 con el 6 y también tenemos el 4 con el 8. Y ahí tenemos nuestras parejas ordenadas. Como lo ven, simplemente estamos relacionando la x con la y de cada uno de los valores, y los pares ordenados también me representa cualquier tipo de función. Por último, vamos a tener la gráfica. Y la gráfica que vamos a realizar nosotros es precisamente una gráfica común y corriente, como lo vienen haciendo ustedes normalmente en geometría analítica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a localizar las parejas ordenadas. El 1 con el 2. Recuerden que cada pareja es un punto. El 2 con el 4. El 3 con el 6. Y por último el 4 con el 8. Para finalizar, lo único que hacemos es unirlo con una línea a cada uno de los puntos y tenemos nuestra gráfica de esta función. Cualquiera de estas formas de representar a la función es válida. No necesitan ustedes colocar todas. Es común que nosotros vamos a utilizar varias de ellas en algún cierto tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo que yo les recomiendo de aquí? Es muy sencillo, miren. De estas 6 formas de representar una función, nosotros vamos a utilizar normalmente
una ecuación para poderla representar, porque siento yo que es la forma más sencilla que nosotros podemos interpretar a una función. Ahora bien, una tabla surge de la ecuación, que normalmente es así, cuando nosotros le asignamos valores de x para obtener y ahí se obtiene la tabla. Después de la tabla surgen los pares ordenados, y ya una vez que surjan los pares ordenados se llevan a una gráfica. Ahora bien, ¿cuáles de estas formas de representar una función vamos a ocupar? Como ya les había mencionado, la ecuación, que es la más sencilla, y sobre todo hay que utilizar la gráfica porque algunos de ustedes son visuales, tienen esa característica, son visuales. Ustedes ven mucho mejor una gráfica que verla de otra manera. Es por eso que la ecuación la vamos a representar mediante una gráfica. Nada más que esta materia, que corresponde a Matemáticas 4, funciones y relaciones y funciones, sobre todo funciones, tenemos que interpretarla de una forma muy fácil, porque ustedes van a ir a subir de semestre, van a estar en quinto semestre, y en quinto semestre nosotros en el bachillerato vamos a llevar cálculo diferencial y después cálculo integral. Y en muchas ocasiones, como maestros de cálculo, tenemos que utilizar herramientas muy sencillas para poder nosotros interpretar lo que estamos haciendo. Es por eso que yo les marco como ecuación y como gráfica lo más importante. Pero, ¿cómo vamos a realizar la gráfica sin necesidad de pasar por pares ordenados y por tabla? Es muy sencillo. Para eso es la explicación de todos los videos que van a venir después. Es decir, a cada función le vamos a conocer 5 características esenciales para poderlas entender. La primera de ellas es el nombre que recibe la función. ¿Por qué recibe ese nombre? La segunda son los parámetros que nosotros necesitamos de esa función. ¿Dónde se encuentran estos parámetros? Los parámetros se encuentran en la ecuación. Por lo tanto, entonces es su definición, el nombre que les caracteriza, la ecuación, y de esta ecuación encontramos los parámetros. Los parámetros me van a servir a mí para encontrar una gráfica rápidamente, sin necesidad de andar pasando por tabla y pares ordenados. A partir de la ecuación, su gráfica. Y por último, le vamos a conocer su dominio y su rango de cada una de las funciones, para que ustedes vean cómo es que se comportan y por qué se hace de esta manera. Por eso yo les recomiendo la ecuación y la gráfica, para que ustedes puedan entender mejor. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para pasar de una y otra? Pues hay que entenderle a cada una de las funciones, y esto se va a ver en próximos videos. Ahí tenemos entonces nosotros las 6 formas diferentes de interpretar a una función, y de esta manera se hacen todas las que nosotros vayamos a ver. Espero que les haya gustado el video y espero también que hayan entendido las formas de representar a la función. En su libro en el cual vamos a trabajar o estamos trabajando, vean ustedes que hay actividades, hay ejercicios, háganla para que ustedes puedan tener práctica en estos sencillos temas. Así que nos vemos en próximos videos.